Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta estamos en Añoranzas de Electricistas, como cada lunes. Y ojalá hubiera algunos comentarios que se pueden enviar a Radio ESME sobre los dos programas anteriores que propiamente eran biográficos, ubicando uno por qué llego a investigar al Sindicato Mexicano de Electricistas y por qué, como se dice ahora, hay que ser de izquierda. ¿Por qué de verdad la consigna de primero los pobres está correcta? Pero yo la matizaría. Primero los pobres porque son obreros y trabajadores. Primero los pobres porque son mujeres trabajadoras. Es la premisa fundamental. Y bueno, expliqué mi pasado remoto, mi origen y lo que me hizo cambiar completamente y adquirir una conciencia clara de lo que tiene que hacer uno en el mundo, en la realidad que nos toca vivir. Y no podemos solucionar ni siquiera los problemas completos de la realidad que nos toca vivir, pero lo intentamos. Este programa persiste en esa idea, en plantear los sucesos históricos para que los trabajadores electricistas de ahora, que ahora, como todos sabemos, fueron todo el mundo despedidos de la compañía Luz por una política privatizadora cínica e hipócrita de los tiempos del presidente. No habría que llamarle presidente. Por supuesto, no hay que llamarlo presidente. El cínico usurpador que destrozó la compañía de Luz y Fuerza del Centro con el objetivo fundamental de acabar con el contrato colectivo de trabajo entre la Compañía de Luz y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese era el objetivo, acabar con el contrato colectivo de trabajo. Es probable que si se hubiera podido acabar con el contrato sin despedir a nadie, probablemente simplemente desarmaba a todos los trabajadores y los podría tener indefensos. Pero no se puede. Si acabas con un contrato colectivo de trabajo, acabas con el trabajo propio. Es la peor violación que se puede hacer a la Constitución porque está prohibido romper el trabajo de cualquier persona. No está permitido por la Constitución. Y sin embargo, innumerables patrones quiebran el mandato constitucional. Otro caso ejemplar, aparte de Compañía de Luciel Esmé, fue Compañía México. Bueno, primero Aeroméxico, después Mexicana de Aviación. Destruyeron las empresas
los contratos colectivos y despidieron a todos los trabajadores. Fueron otros presidentes, bueno, igual diríamos, no son presidentes, representantes de la burguesía internacional sobre todo. Y si miramos históricamente, ha sido un objetivo persistente de estos gobiernos de la burguesía, de una burguesía nacional e internacional. Bueno, es siempre pertinente recuperar la historia por ese sentido. Y han acabado así con grandes contratos colectivos, quitando las cláusulas, por ejemplo, la fundamental en todos los contratos colectivos e incluso en instituciones públicas, estos neoliberales, como se dice ahora, prianistas, dedicados a privatizar, destruyeron en todos los contratos colectivos de trabajo la jubilación. Un desastre. La destrozan de manera increíble. Por eso son neoliberales. Privatizan las jubilaciones y en principio privatizan el nombre y se le llama pensión. Acabaron con todas las jubilaciones de contratos colectivos. No recuerdo qué fue primero, pero destrozaron la cláusula de jubilación de todos los contratos colectivos. Crearon el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, y entregaron con obligación de que todos los trabajadores, cualquier trabajador, el más bajo salario, el mediano salario, el más alto salario, todos los que trabajen, entregan su porcentaje de ahorro para el retiro a los bancos. De por sí ricos se hacen más ricos. Crean las afores los bancos. Y entonces aparece que la propiedad del dinero de ahorro para el retiro no lo tienen los bancos, lo tienen las afores. Y parece que no se apropian de ellos porque se entrega a un organismo gubernamental, el Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR. Pero el SAR lo entrega a las afores y las afores son banca privada. Y en este país, el 98% de los bancos son extranjeros y tienen en propiedad el fondo de ahorro para el retiro para siempre, en, eternamente. No hay plazo, no hay control. Es poco el control en todo caso porque siguen teniendo eso. Esa privatización neoliberal fue un desastre para los trabajadores, para las trabajadoras. Lo poco que se viene logrando ahora va bien. Quizá hubiera algunas fallas, pero va bien. Bien, en este pasado y este recuento breve que hago para que se ubique bien por qué la burguesía nacional e internacional se ha apropiado del ahorro interno de todos los países, porque este modelo de pensión, insisto, se le quitó el nombre. La jubilación es una cosa alegre, de jolgorio, por eso se llama júbilo. Cuando uno se jubila es júbilo. Y hoy los jóvenes, hace rato que los jóvenes ya no pueden tener ese júbilo. Ya no es un asunto del Estado, es un asunto personal, individual. Y muy pocos se van a dar cuenta en su juventud de que eso va a pasar. No sé si jóvenes bueno, obviamente los que empiezan a trabajar ni están enterados, pero jóvenes ya de 30, 35, 38, 40 años saben, supongo que saben que nunca se van a jubilar.
Ese es el desastre. Habrá que ver si hay alguna política donde se recupere el ahorro para el retiro, se les quite a la banca privada y se creó otro mecanismo. En fin, no es el tema. Perdón. Hoy vamos a tratar de un asunto histórico que en ocasiones suele ser sensible. Yo he comentado varias veces que no puedo tratar temas contemporáneos, que después de la extinción de la compañía de luz es complicado y que incluso temas un poco históricos también pueden ser complicados. Es el problema de que hoy no tendremos una formación política capaz de entender que todos tenemos un pasado y bueno o malo, ese pasado es nuestro destino, lo cargamos. Y en una organización política, el pasado reciente es complicado. Como diría mi abuelita, parecemos jarrito de tlaquepaque que se puede romper a la primer caída, raspón o apretón. Y entonces hay temas que no se pueden tratar. Y legalmente a veces no se puede justificar o poner orden a cosas netamente, claramente desastrosas, culpables a genocidios. Nunca se pudo culpar, juzgar y castigar con plenitud de causa del genocidio que hizo el presidente Gustavo Díaz Ordaz y enseguida su sucesor Luis Echeverría Álvarez. En las últimas declaraciones de Díaz Ordaz estaba orgulloso de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco contra el movimiento estudiantil. Orgulloso, insultaba a los periodistas que le preguntaban. Se creó una comisión de la verdad y lo más que se logró es tener a Luis Echeverría encerrado en su casa. Ya de por sí no podía ni salir, estaba muy grande y ya su cuerpo no resistía grandes cosas. Y entonces podríamos decir murió feliz en su casa. En fin, cuidando a los personajes actuales es difícil, es complicado no lastimar. O sea, no estamos acostumbrados a que la verdad se exponga, se diga, como dicen luego, con pelos y señales. Por ese motivo yo no trato a fechas contemporáneas. Un ejemplo viejo, pero que muy concretamente ocurrió aquí. Esto tiene relación con el tema que vamos a tratar en esta añoranza. Vamos a hablar del contrato colectivo de trabajo y no voy a mencionar cuál. Es probable que le ubique, no, bueno, puedo decir el año, pero igual va a ser complicado saber eso. Bueno, esta revista, que como todos saben, es
el aniversario de 75 años del ESME, de las revistas que les he hablado, que he tenido oportunidad de escribir. Son libros, el formato es bastante grande, son libros, y sin embargo les he comentado que, que en la universidad no me los han permitido reconocer como libros. Y en ese sentido, pues poco hemos hecho al respecto, porque, permítanme, estoy tratando de encontrar unas fotografías para que ustedes puedan verlas de manera más detallada, porque es una manera más clara de poder ubicarlas, y simplemente para que visualmente ustedes entiendan esta idea que estoy tratando de presentarles a ustedes. Es una idea aclaradora, porque es más o menos el tema que les estoy diciendo. Y la computadora me pide que tenga mm, presentables de manera más clara, o digamos, de tal manera que se pueda utilizar rápidamente la imagen para presentársela a ustedes. Bien, vamos con la primera imagen que quiero compartirles para insistir en dos, tres cosas. Esta es la revista. Esta es la portada de la revista cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas cumplió 75 años. Tiene la fecha 1914-1989. Es importante que sepan que en este asunto de que luego es delicado tocar temas contemporáneas, me sucedió precisamente ese, ese asunto. Espero que no se me vaya.
Miren ustedes, este es el índice de esa revista de aniversario. 5 capítulos. Bueno, por primero de cuentas ya les dije que en la portada no aparece mi nombre, como pudieron ver. Es un libro de largo, es raro que se hagan los libros así, de 218 páginas. No tiene mi nombre en la portada, aunque es un libro y es probable que hubiera sido a la mitad, ¿no? Normalmente son los libros a la mitad. Y en ese sentido pudo haber sido un libro de 300 páginas, pero no fue así. Y no tenía mi nombre. Y la universidad no lo consideró libro porque dice Revista Lux. Bueno, el punto es, originalmente, o sea, el quinto capítulo me lo quitaron. Bueno, sí lo quitaron. Proceso electoral, donde narro de toda la vida como del 60 para acá, cómo se da el proceso electoral en el SB. El capítulo segundo habla de la crisis y de la época de la llegada del Tratado de Libre Comercio, cómo se logró resolver el conflicto económico, político de ese tiempo de crisis. El capítulo tercero es un poner todas las asambleas que desde 1960 hasta 1989 hubo en el ESME. Un párrafo 2 explicando cada una de las asambleas, si electoral, si de revisión de contratos, si ir a una marcha, si firmar un convenio, o sea, todas las marchas, perdón, todas las asambleas. Es probable que yo pudiera contar porque no creo que acabe en este programa todo y puedo decirles cuántas asambleas hubo, cuántas asambleas por año del 60 al 89. Bueno, el capítulo quinto era una revisión del contrato colectivo de trabajo, perdón, de los convenios departamentales, porque en esa época de la que estamos hablando había una perspectiva, una interpretación, un- una crítica a que el contrato colectivo de trabajo estaba siendo destruido sin tocarlo, pero que se estaban haciendo revisiones del convenio, de los convenios departamentales y se estaban introduciendo cláusulas con un esquema privatizador, que se estaba modificando la esencia del contrato colectivo sin tocarlo, pero sí a través de los convenios departamentales. Un convenio macro que, por ejemplo, marcaba que los horarios de trabajo se podían modificar si la empresa o los empleados de confianza o los gerentes
decían que se tenían que alargar las jornadas de trabajo. En fin, yo escribí el capítulo precisamente relativo a eso. Y entonces, a través de esos convenios departamentales se estaba dañando el contrato colectivo. Hubo alguien que criticaba eso. No recuerdo bien. El personaje más conocido era un compañero que había estado conmigo desde los inicios como parte del equipo de investigación que llegamos de la Facultad de Ciencias Políticas. Y yo tengo que buscar la información pertinente porque yo he creído que no era solo él, sino que era el grupo 27 de septiembre. Es un grupo político que tiene muchos años y que normalmente escribe cosas acertadas acerca de los sucesos. Yo tenía ese capítulo, ya estaba entregado en la imprenta, ya estaba armada toda la revista, pero llegaron a revisar eh, el, el- el formato, los machotes, las matrices de la revista y me pidieron que quitara ese capítulo, sin leerlo, nada más por el título, que era Análisis, análisis, revisión y análisis de los contratos, de los convenios colectivos de trabajo departamentales, de los convenios departamentales. Ya nada más por eso creo que la crítica era cierta. Y yo había descubierto que ese personaje que decía que había descubierto el gran temor, en su departamento fue el primero que firmó el convenio macro. Yo encuentro, hice una revisión de los convenios departamentales y iba a demostrar qué estaba pasando en la empresa a través de esas revisiones, convenios departamentales. Ya iba la gran mayoría de convenios y el capítulo quinto se llamaba Revisión de los convenios departamentales. Revisión crítica. Me dijeron que lo quitara y por eso surgió el capítulo que está aquí, capítulo quinto, estrategia política, que para encontrar rápido una respuesta de qué hago si me quitaron todo el capítulo completo, me lo pidió amablemente, pero obvio se entiende las razones, que la piel es muy delgada o que el jarrito es de telaquepaque. En política uno entiende con claridad lo que puede estar pasando. Cosa curiosa, el capítulo 4, huelga de los trabajadores, no fue quitado. Es la huelga que realiza el ESME en 1987 y de que se armó un gran conflicto político sindical al interior del ESME. No trato yo el conflicto político sindical al interior de la lucha por el poder político en el ESME.
En cuanto acabó la huelga, me fui a recorrer las 11 divisiones del sindicato: Necaxa, Lechería, Juandote, Mascaltepec, Toluca, Tepustepec, todas. Y me fui a entrevistar al gente de su comité o a gente que estuviera trabajando. Por ejemplo, en Necaxa me fui directamente a la central, a la casa de máquinas de la hidroeléctrica de Necaxa, a donde están las 11 turbinas, las 10 turbinas, y entrevisté a los compañeros trabajadores que estaban en ese momento de turno. Y fueron tan amables los compañeros porque ellos me relataron sus vivencias, que a ellos les tocó estallar la huelga o hacer todo el proceso de huelga, y entonces el operador de sistema de ahí de la planta me dijo: ¿quieres ver la bandera de huelga que pusimos? Les dije sí, y le agregué: ay, pero para ese caso hay que ponerla allá abajo, hay que bajar la cortina y se ponen ustedes, extienden la bandera y les tomo la foto. Y lo hicimos. Viene la foto de, del momento en que ellos me mostraron la huelga del 87. Y estoy tratando de ver si la encuentro. Entonces, son entrevistas o son documentos que me mostraron, porque fue muy interesante que todo mundo tenía vivo el recuerdo, sabían lo que habían hecho, y con gusto y placer me platicaban en cada división todo lo que habían hecho. Y me regalaron es- fotos de su presencia. El compañero Felipe Sánchez también me presentó fotos de que o él tenía o que las divisiones les habían dado como un recuento de lo que estaba pasando. Perdón, no lo encuentro. En fin, la historia es: hubo un enfrentamiento muy fuerte entre dos miembros del Comité Central en la huelga del 87. Saquen su conclusión. Recuerden quiénes eran, y, y lean este número de la revista Lux, porque ahí se da una cuenta de qué perspectiva tenían desde cada una de las divisiones. El asunto es que escribí sobre los convenios departamentales y la piel era muy delgada, y tuve que sacar ese capítulo y me inventé ese capítulo construido con los discursos o desplegados tres de cada uno de los secretarios generales que hubo de 1960 a 1989. Con eso armé ese capítulo. Y en realidad no está mal. Sí les podría decir que está interesante. Lo que más reconviene para esto
es que se pueda leer en grupo, se pueda comentar, se pueda distinguir, o aún personalmente, si se lee, puedan ustedes comparar las distintas políticas, la claridad o la alianza política que se realiza con el Estado o con la empresa en cada una de las etapas de estos secretarios generales, que empieza, por supuesto, con Luis Aguilar Palomino en el año de la nacionalización de la industria eléctrica. Miren en esta foto, como les digo, en la portada no aparece mi nombre, pero debajo del índice aparece quién hizo o quién trabajó en la revista 75 aniversario del ESME. Y aún viendo esta foto debajo del índice, pues a lo mejor en la Facultad de Ciencias Políticas no entienden que sea por lo menos una obra colectiva. Mi nombre está ahí hasta abajo de la página. Investigación y redacción, Víctor M. Sánchez, sociólogo de la FCPIC, diseño gráfico y fotografía, Arturo Gómez Contreras, un trabajador de dibujo que está asignado a la revista, y después, bueno, en realidad son todos estos. Son cuatro personajes que están en diseño y fotografía. Arturo Gómez Contreras de dibujo, Raúl Estrada Huerta, socio comisionado, Felipe Sánchez de taller eléctrico y Alejandro Contreras de nóminas. Yo podía presumir que la investigación es mía y que yo preparé el escrito. La portada fue un concurso que se hizo para quien supiera dibujar o supiera diseño, la presentara. Así era, se armaba la revista. Entonces, queda claro que es una labor, en la entrega del formato obviamente es colectiva, pero la elaboración del escrito es personal, es Víctor Sánchez. Sin embargo, estos trabajos, por hacer como son, no se reconocen en la universidad. Y entonces, Revista Lux es una revista de un sindicato, es una revista de difusión y punto final. Bien, no encuentro yo, estoy buscando lo que escribí sobre los convenios departamentales para intentar hacer una explicación de aquella época y los que recuerden cómo estamos ahora, se pudiera eh, tener una perspectiva de eso. Normalmente en varias ocasiones he estado presentando cuestiones del contrato colectivo y cuestiones de la organización del sindicato. En la revista de 75 aniversario se entiende en la dinámica de la huelga, en la dinámica de la crisis que ya mencioné, de la crisis que tuvo
el ESME, y que el capítulo se llama Crisis y Contrato Colectivo, hablo del contrato colectivo. Flaxo, compañeros que me conocen de muchos años, saben que yo escribo sobre el sindicato. Aquí no sé quién fue el que invitó. Quienes coordinaron este libro de Flaxo, Negociación y Conflicto Laboral en México, fue Samuel León, un viejo compañero de la Facultad de Ciencias Políticas, que ahora estaba para ese momento trabajando en Flaxo, y Samuel León. Estoy tratando de ver de qué año es. Curiosamente lo edita la Fundación Friedrich Ebert. Es una, lo trabajó entonces Flaxo y Fundación Friedrich Ebert. Pero curiosamente no tiene el año. Qué curioso. Eh, Bueno, Graciela Benzuzán fue la otra coordinadora y no, a lo mejor me faltó una página al final, quizá ahí hubiera aparecido, pero normalmente después de la portada viene el año y no está. Y se acredita más atrás el crédito a la Fundación Freddy Dever y ya. Y curiosamente advierten que no, la Fundación Freddy Keber y Flaxo no se hacen responsables de lo que está aquí presentado, que son los autores los que dicen, opinan, bien, mal, regular, pero ellos no. Y el agradecimiento dice, los coordinadores de este volumen agradecen a los autores la entrega de los trabajos aquí reunidos. De igual manera, reconocen el trabajo de la señora Yolanda Gaitán por su colaboración en la captura del trabajo. A mí me pidieron, yo tengo un pequeño defecto. Antes, cuando me piden cosas, yo escribo. Punto. Primero escribo, interpreto, hago, busco información, elaboro el trabajo. No me fijo en la cantidad de páginas. A menos que me digan son 5 cuartillas, bueno, si me la piden exprofeso, pero en esta ocasión no me lo pidieron. Y yo entregué casi 80 cuartillas. Especialmente Graciela Benzuzán me dijo que tenía que quitarle páginas a mi trabajo. Y si ustedes ven aquí el índice, pues lo reduje bastante. Lo reduje bastante.
Y ya encontré el documento, se redujo a 28 páginas. La lógica de la concertación en el ESME, donde hablo básicamente de la reorganización sindical para discutir las relaciones sociales de producción en la compañía de luz y enfrentar el reto del Tratado de Libre Comercio. Entonces es la organización y el contrato colectivo de trabajo. Y encontré el texto de más de 80 páginas. Es probable que un día se los presente. Aquí lo único que quiero decir es que de manera sistemática he trabajado la organización del ESME y el contrato colectivo de trabajo frente, por ejemplo, en este caso, a los peligros que significaba el Tratado de Libre Comercio. Seguramente algún día voy a exponer ambas cosas, la revista de aniversario, porque va a llegar un momento en que tenga que hablar de lo aquí publicado, que pueden ser las asambleas, que puede ser estos discursos políticos o a lo mejor lo más interesante es la huelga del 87. Y probablemente les presente también el capítulo de este libro. Y bueno, ha sido en ese sentido muy grato, muy interesante poder tener el interés por los aspectos fundamentales del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y, y poder analizar esos textos de manera concreta en un periodo y momento determinado. He de comentarles que ha habido una petición para analizar el estatuto. Y mi duda es si analizo este estatuto que fue impreso en 1992 o si analizo estos dos. Este es de 1935. Logré convencer, yo tenía el original, bueno, como ahora se dice, capturé el original que encontré en el Archivo General de la Nación y logré convencer al secretario de Educación y Propaganda que lo imprimieran. Se sacaron una buena cantidad de estos ejemplares y se publicó. Yo no sé por qué el secretario de Educación y Propaganda no le agregó acá atrás algo, como se suele acostumbrar, algo quienes eran los personajes que siempre se ponen que en alguna publicación de este tipo. Y entonces no viene ni el año de quién, ni quién imprimió para esta ocasión, que ya fue cerca del siglo XXI. Y pudo haber hecho eso y no sé por qué yo no le entregué una presentación para que se publicara. Y si no ponía ningún nombre, por lo menos que dijera Comité Central y Comisiones Autónomas.
Entonces, próximamente trataremos este tema. A lo mejor hecho un volado si este o este. Por lo histórico sería conveniente este estatuto que fue elaborado en 1935. Aquí sí dice que se entregó el 14 de agosto de 1935 y que también fue entregado el documento a la Secretaría del Trabajo, al Departamento todavía se llamaba Departamento del Trabajo, por supuesto, al registro de asociaciones por el secretario general Francisco Breña Alvírez y por el secretario del Exterior Guillermo Peña. En fin, va a ser interesante ver cómo estaba estructurado en el pasado el ESME. Y hoy me toca tratar un tema que descubrí al ver otro contrato colectivo. Voy a tratar de localizarlo y espero que todavía en archivo esté el de antes del año 2000. Yo descubrí en el contrato colectivo de APAUNAM y de la universidad. El APAUNAM es el sindicato que tiene la vigencia o el manejo, el control del contrato colectivo de personal académico en la universidad. El personal administrativo tiene otro contrato colectivo que maneja el STUNAM. El STUNAM tiene el 98% de trabajadores administrativos y un 2% de personal académico. El personal académico, quien tiene el contrato colectivo en su poder, es el APAUNAM. Y descubrí yo en aquella época, porque se publicaba por Gaceta UNAM ambos contratos y los repartían en gran cantidad de ejemplares. Y yo tenía algunas copias parecía Gaceta UNAM. No sé en qué año tenían, hagan en cuenta, 5 contratos de administrativos y 5 contratos de académicos, de diferentes años, por supuesto. Y entonces, el día que salió el contrato colectivo, me puse a revisarlo. Rápido, no era gran cosa. Y descubrí que la mitad, ya teniendo la publicación, y les digo del tamaño de una Gaceta de la Unión, que la mitad, exactamente la mitad de la publicación era el contrato colectivo firmado y vigente, y la otra mitad eran también correspondientes al contrato colectivo, pero cláusulas transitorias. Es decir, la mitad de la publicación es como si yo dijera así, la mitad de la publicación eran cláusulas transitorias. Y cuando lee uno cualquier cláusula transitoria, lo cierto es que entonces no está cabalmente firmado ni aplicable el contrato colectivo de trabajo.
Y entonces me di a la tarea de ir a buscar un contrato de compañía de luz. Y también me llevé la sorpresa de que hay muchas transitorias en el contrato colectivo con compañía de luz. Y lo peor, cuando es una transitoria, lo noté en el contrato de la UNAM. Son cosas que ya están. ¿Para qué firman algo que ya está establecido? Y en ese sentido, digo, a PAUNAM, o si se quiere el propio STUNAM, están débiles. ¿Por qué firmar un convenio transitorio para aplicar cosas que son, como se dice en el ESME, de aplicación? Es de aplicación. No hay que agregarle nada. Es de aplicación. Ya está estipulado. Es, si quieren, de una buena discusión con los empleados de confianza, con el gerente, la representación sindical, a nivel de departamento, los representantes de cada departamento con los gerentes o empleados de confianza de cada área del departamento de trabajo. Es de aplicación. ¿Cómo es que en la UNAM la mitad del contrato colectivo se crean comisiones que además unas son de 90 días, de 120 días? Entonces llega la siguiente revisión de contrato y todavía las cláusulas transitorias no se han terminado de discutir. Cuando se pacta una discusión, una mesa de concertación y negociación de 140 días, en realidad no se quiere arreglar nada. Eso es lo que yo descubro primero en el contrato colectivo de la UNAM y después, con sorpresa, junté, porque todavía era posible, una colección de 14 contratos colectivos, que como son cada 2 años, es una buena colección. Intentaré buscar, espero que todavía en la página de la UNAM, porque un día no los encontré, estén todos los contratos colectivos de, con compañía de luz. Recientemente encontré el de 32 y el 34. Quizá pueda revisar y ver si había cuáles eran las transitorias. Normalmente las transitorias deben ser que se va a lograr un nuevo aumento de salarios, que se van a revisar uno o dos anexos, o que con motivo de la discusión del contrato colectivo hay nuevas cláusulas que entonces ameritan un buen tiempo para saber cómo se va a aplicar. Pero ya es para aplicar. Bueno, dicho lo cual, este tema podría ser de sus complejos que tienen complicación, su complejidad y su... Yo conté hasta 60 cláusulas transitorias, insisto, de aplicación. Esa es la crítica. Y en el contrato colectivo aparecen desde el proemio. No les voy a decir el año, ojalá ustedes vean, tampoco les voy a enseñar la portada.
y espero que entiendan lo que estamos diciendo. Primera transitoria que me encontré. Voy a leer el texto y ustedes tienen que dar la suficiente ubicación, si se quieren intuición, y si no, simplemente escuchar, porque tampoco se las quiero mostrar. Es probable que yo haga una selección y después les envíe el escrito de esta añoranza de electricistas. Quizá tengan a su mano su contrato colectivo y puedan tener algún contrato colectivo viejo o buscar en la página del ESME, porque antes había una colección de todos los contratos colectivos del 32 al que aniquiló Calderón. Yo en esta época que descubro también me sirvió de apoyo para el capítulo que les digo de mostrar cuáles las condiciones en que estaban los convenios departamentales. En fin, va a la primera transitoria que está en el proemio. Las partes transitoria, dicen nada más transitoria. Las partes reconocen que se encuentran pendientes de cumplimiento compromisos establecidos en los convenios de 14 de marzo de 1989 y 1 de febrero de 1994, recogidos por el decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, relacionados con este contrato colectivo de trabajo respecto a la nueva estructura de organización. 89 y 94. Una transitoria que, aunque no les digo el año, lo que aquí declaran, porque se volvió a firmar años posteriores, no se ha resuelto ese problema. El problema de la creación del nuevo organismo sigue pendiente según esta cláusula transitoria. Y nada más dice compromisos establecidos. Si es parte del contrato colectivo esos convenios establecidos, se los presento la próxima añoranza. Primera transitoria, no se ha cumplido cabalmente la nueva estructura del organismo. Mal. Segunda transitoria, las partes convienen que al término de la revisión contractual promoverán ante las instancias correspondientes que se derogue a Luz y Fuerza del Centro en su zona de afluencia, que se otorga, que se otorgue a la compañía en su zona de influencia los mismos atributos y facultades que tiene la Comisión Federal de Electricidad como organismo descentralizado. Es decir, la creación del nuevo organismo tiene deficiencias, tiene derechos inculcados o responsabilidades sin cumplir, como lo haría Comisión Federal de Electricidad. Y podemos suponer entonces que la primera transitoria está desde la creación de 1994, o sea, desde el pacto para que se prometió el nuevo organismo y ya cuando se empieza a andar, no se, no se le dan todos los derechos y obligaciones a compañía de luz. Dos transitorias que mínimo tienen pactadas desde el 89 y el 94.
y que cumplen en realidad cosas de aplicación. O sea, si creas el nuevo organismo como organismo propio, descentralizado, con propio presupuesto y reconocimiento, pues tiene los mismos derechos, objetivos y requerimientos esenciales, los fundamentales, y sin embargo es de aplicación y no se aplica. Tercera transitoria, seguimos hablando. Normalmente las transitorias, perdón, están al final de cada capítulo o de cada asunto como este, el proemio. Las partes, tercera transitoria, las partes al término de la relación contractual, no digo el año, promoverán ante las instancias correspondientes se otorgue a luz y fuerza plena autonomía de gestión. Eso decía el decreto. Así se pactó con Salinas de Gortari. Cuando uno lee el decreto del nuevo organismo, Luz y Fuerza, eso dice, ya van tres de aplicación que no se cumplen. Y habría que ver, adivinen, deduzcan, intuyan de qué contrato colectivo estoy hablando que tiene este problema. O saquen todos sus contratos colectivos y critiquen lo que estoy diciendo. Desde la creación del nuevo organismo, porque este proemio está basado en la creación del nuevo organismo 89 que sale el decreto y 94 que se consolida, y ya llevamos tres transitorias de aplicación que se batalla por ellas. Cuarta transitoria. Las partes al término de la revisión de contrato promoverán ante las instancias correspondientes la asignación a luz y fuerza del centro de un presupuesto suficiente que le permita cubrir sus necesidades de inversión en materia de electricidad para su fortalecimiento. Otra de aplicación. Estaba en el decreto de creación del nuevo organismo. ¿Y por qué hay que atender, crear una nueva transitoria donde lo que hay que hacer es trabajar y trabajar en la aplicación de los términos de la creación del nuevo organismo? En este sentido, pues la Comisión de Trabajo y los representantes de cada área y departamento de trabajo están contenidos, porque según esto hay problemas de aplicación. Iba a decir algo, pero es demasiadas pistas. Las siguientes tres transitorias que están, no les voy a decir para permitirme mantener este espíritu de investigación que todo el mundo debe tener. Quinta transitoria, tampoco está numerada en las transitorias, ese es un número que yo le estoy poniendo. En el contrato solo dice transitoria, transitoria, transitoria. Yo puse con mi pluma el número para ver cuántos me salían. Transitoria, para mi numeración quinta. Las partes al término de la revisión contractual promoverán ante las instancias correspondientes se otorgue a luz y fuerza la facultad de participar en igualdad de condiciones que la Comisión Federal de Electricidad
en los estudios y propuestas para fijar las tarifas para el acuerdo de energía eléctrica. Siguiente transitoria. Las partes otra vez es de aplicación, pues de verdad que les digo, es increíble. Cuando leí el contrato de la UNAM, me parecía absurdo que se pactaran transitorias para crear comisiones mixtas para que trabajaran. Entonces, digamos, si aquí sucedía lo mismo, es una, dos, tres, cuatro, cinco comisiones de cinco trabajadores y cinco representantes de la empresa, 5 por 5, 25. Y si se le ocurre que tuviera compañeros que asesoraran a los cinco, a lo mejor ya son 50 trabajadores dedicados a algo que ya estaba escrito y que es de aplicación. La pregunta en realidad, ¿por qué? ¿Quién firma la comisión legislativa es la que propone las transitorias? Tendríamos que tener el expediente de todas las propuestas que se hicieron llegar a la comisión legislativa, de las propias propuestas de la comisión legislativa y de todo lo que constituye el proyecto de revisión del contrato, que se supone depende de la comisión legislativa como de la comisión permanente. Es decir, finalmente son los representantes legisladores que llevan a cabo estas propuestas y que son las que deciden firmar. Sexta, no dice sexta, insisto, transitoria. Las partes se comprometen que al término de la opción contractual promoverán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la asignación de un presupuesto adicional y suficiente a los municipios y organismos públicos operadores de agua para pagar sus adeudos de cartera vencida que tienen con Luz y Fuerza y para establecer el mecanismo que garantice el destino de los mismos a dicho pago. Asimismo, la Luz y Fuerza ejecutará las acciones administrativas y legales que procedan. Los municipios tampoco pagan. Y como para el agua necesitan bombear con electricidad, tampoco pagan la luz, la electricidad. ¿Y cómo vas a tener autonomía de gestión y autonomía financiera si tienes deudas y si tienes más de 15 municipios que trabajas ahí y que te generan deuda? ¿Por qué no te pagan? Pero tampoco te dan la orden de suspender el servicio, porque se entiende que en los municipios se sobrepone el dar el servicio porque hay municipios medio pobres y medio, y no se da la instrucción de que se corte la energía ante el pago, ante la falta de pago de la energía eléctrica. A nuestras casas en lo particular, cuando fallamos en el pago, van y nos lo quitan. Pero a los gobiernos estatales y municipales, incluso dice organismos políticos operadores de agua, aparte, no les cortan la luz, como decimos normalmente, no les cortan la luz. Y quieren que haya presupuesto en la partida que se elabora en la Cámara de Diputados que diga un cheque para pagar la luz. ¿Desde cuándo varios municipios no pagan la luz? Otra vez, ¿por qué cuando se da el primer retraso
no se aplica la ley, no se aplica el contrato de usuario de energía. Y uno dice, esto es normal. ¿Cómo se puede hacer para que paguen? Pues de manera particular, uno logra un convenio, algo así como reestructuración de la deuda, para ir pagando poco a poco. En fin, séptima y última transitoria del proemio. Las partes en el ámbito de sus atribuciones se comprometen a promover ante las autoridades competentes las acciones tendientes a fortalecer el carácter público de Luz y Fuerza del Centro como organismo descentralizado en los términos de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. O sea, que desde la creación del nuevo organismo no hay nuevo organismo fuerte, autónomo, financieramente plausible y suficientemente cabal para cumplir todas las funciones que debe de tener. No hay. Y es de aplicación, me parece. Si te creas como nuevo organismo, es de un inicio poner en orden todos los elementos que te constituyen como organismo y como sindicato dar cuenta y pelear y luchar y mostrar las fallas de los administradores, de los gerentes. Bueno, es el proemio y ya les digo que todo me parece que la empresa está condenando estos sucesos que están aquí, esta aplicación del contrato colectivo y con eso quien sale debilitado es el sindicato, es el contrato colectivo. Si los representantes departamental han hecho el mayor esfuerzo, es probable que las transitorias ni siquiera aparecerían. Pero ya vimos que no es así. Siguiente cláusula, no les voy a dar más detalle que decir en la cláusula 2. ¿En qué parte están? Ustedes analicen y concluyan. Es la de las que habíamos visto, ahora esta es la octava transitoria. Y ya les dije en la anterior lectura que son transitorias que ya tienen bastantes años. Cuando se pacta una nueva cláusula, o en este caso una transitoria, se destacan con negritas las nuevas. Tampoco les voy a aclarar cuáles son las nuevas transitorias para que hagan su tarea y que traten de localizar el contrato colectivo que les estoy explicando. Novena. En aplicación del convenio de compraventa de energía entre Luz y Fuerza y Comisión Federal, Luz y Fuerza se obliga a renegociar ante las autoridades correspondientes el precio de compra del kilowatt hora a Comisión Federal y para tal efecto las partes instalarán en forma paralela a la revisión del contrato colectivo una mesa de análisis y propuestas para la revisión del convenio de compraventa de energía, de nuevo de aplicación. Pero lo malo de esta cláusula que se puede prestar a interpretación e intervención o no tratarla en este contrato colectivo ni en ningún momento, es que dice al final,
Se firmó cuando se acabó el contrato colectivo y cuando ya se revisó el contrato colectivo, que quede claro. Los transitorios se forman cuando se termina y se pacta lo que podría ser un nuevo contrato colectivo. Entonces, no es simultáneo la transitoria al momento de estar en el proceso de contratación. No es simultáneo. Entonces, ¿cómo firmar que se va a hacer una mesa de análisis y propuestas en forma paralela? ¿Captan? Si es en forma paralela, será hasta el siguiente contrato colectivo. En esta no. Esta transitoria además es tramposa. ¿Cómo firmas al final de la revisión de contrato que en el proceso se crea una mesa paralela? Es absurdo, porque en todo caso falta la frase que diga, para la próxima revisión se instala la mesa. O se crea el transitorio que diga, a partir de ahora se va a negociar el precio de compra en paquete a Comisión Federal, pero no en forma paralela. Cabalmente se cumple lo que les digo. Se crean transitorias sobre lo aplicable. O sea, aunque crean comisiones para platicar y echarse un cafecito, no para resolver problemas. Esta es la clásica transitoria que se crea, diría mi abuelita, para el desmadre. No es posible que crees una mesa de negociación, mesa de análisis y propuestas de manera paralela cuando ya se acabó la revisión y que diga a la revisión del contrato colectivo. ¿Quién debió haber respondido o quién redactó la permanente y quién era la permanente en esa ocasión? El secretario de Trabajo. ¿Y quién era el secretario de Trabajo? Se los dejo de tarea. Revisen y vuelvan a ver el video y a ver si sacan la fecha de esta revisión de contrato con este absurdo. Y no estoy discutiendo la esencia del asunto, nada más el procedimiento que es de aplicación y ya existe y que entonces lo que más muestra es la debilidad de la Comisión Legislativa del Contrato. Va una anécdota, con perdón de estas anécdotas que espero contar conforme pasen las cosas. Yo con muchos secretarios generales lograba confianza y me permitían estar en reuniones que eran especiales en las juntas que se daban en la sala de juntas de la Secretaría General. Ahí se reunía el pleno y ahí discutían y en ocasiones yo entraba y me ponía a trabajar. Casi siempre ha habido un espacio al fondo de las salas de reuniones del pleno donde hay una mesa, un escritorio, una computadora y se puede trabajar un rato. La anécdota es, un día estaba yo ahí trabajando y no sé qué secretario o qué asesor de algún secretario del comité estaba platicando con Georgette. Georgette Gómez Gómez era una, bueno, en ese momento que la escuché, no sé si iba como representante departamental, tampoco recuerdo que fuera tiempo de revisión contractual,
porque siempre se ha destacado como legisladora, como miembro de la Comisión Legislativa de Contrato. La más aguerrida de todas las aguerridas, de todos los representantes, hombres o mujeres, Georgette Gómez de Oficinistas Varios. Siempre. Es la más aguerrida hasta que obtiene un objetivo central. ¿Cuánto dinero les van a prestar a los legisladores? Critica, saca trapitos al sol, fundamenta, es buena para eso. No sé dónde ande ahora Georgette Gómez. Y entonces, cuando ya logra su objetivo de conseguir préstamos de 5 millones, 4 millones, incluso hasta 10 millones para todos los legisladores, se acaba su capacidad aguerrida. Bueno, la anécdota es, insisto, no sé en calidad de qué estaba, si de representante departamental o legisladora, no recuerdo bien la fecha y el momento, pero la negociación era esta. Estaba tratando de negociar un convenio que le permitiera a Georgette poder ser parte del alquiler del salón de servicios sociales en el Deportivo de Cuapa. Todos sabemos que ese área de eventos sociales es para graduaciones, para primeras comuniones, para 15 años, para bodas. Y se ofrecen servicios de banquete o incluso se ofrece toda la organización de una graduación. Y ahí descubro que quien hace las fiestas, la graduación y todo el envoltorio para eso, Georgette, grave, solo por la coincidencia de que yo estaba al fondo en un cuartito, que no cerré la puerta, pero tampoco me veían, y que escucho esa negociación para... No supe el resultado, nada más escuché que era el asunto, no supe si pedía siempre ser ella durante todo un año la que iba a ofrecer el servicio o estaba negociando un tiempo, 3 meses o los próximos, no recuerdo. Queda claro que la más aguerrida en los legisladores tenía su propio negocio y que en ese momento se estaba negociando por el comité correspondiente o el secretario correspondiente, insisto, no escuché con quién era, no sé si era un ayudante, un asesor, un alguien, tampoco llegué a enterarme del acuerdo, pero el solo hecho de que se estuviera hablando de cómo se pueden encargar de las fiestas o los servicios que se dan en el salón de eventos sociales, es otra dinámica y que se afecta el contrato colectivo y que se afecta las finanzas del SME y que se afecta todo. En fin, se me acabó el tiempo. Perdonen, continuaremos con este tema delicado del cual yo no quiero decir fechas para mantener el interés de investigación por parte de ustedes. Y que sepan que hay asuntos como estas transitorias o como el que dije, no digo nombres, pero ya dije Georgette, que polemizan con la política y con la economía del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos. Hasta la próxima añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos.